De contenido educativo y cultural, apto para todo público. Apto para todo público. Vecino, vecina, les invitamos a hacer un viaje por el tiempo. Aquí inicia La Historia Te Cuenta. La Historia Te Cuenta. Un espacio en donde conoceremos los inicios de la ciudad, sus personajes, leyendas y toda la riqueza cultural y patrimonial que posee nuestra linda Riobamba. La Historia Te Cuenta. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos y amigas, qué gusto tenerles esta tarde del martes 14 de abril. Claro que no nos hemos visto en algún tiempito por algunas circunstancias, pero ya estamos de vuelta y esperemos que así sigamos con esta continuidad, aunque no vamos a poder porque, Patito, ¿qué pasa el próximo martes? Sandrita, el próximo martes habrá a esta hora la sesión solemne. La sesión solemne, bueno, sí, la sesión solemne del 21 de abril. Así es. Ya no nos vamos a poder ver, así que será después de 15 días nuevamente. Ajá. Y así nos pasa el tiempo y estamos a mediados de este mes, abril, cuarto mes del año, y seguimos ahí haciendo historia en cada momento, en cada paso que da la humanidad. Sí. ¿Cómo te ha ido, Patito? Hola, Sandrita, muy bien, gracias a Dios. Como tú decías, ya el tiempo corre rápido, ¿no? ¿Ya? Y el abril aguas mil ya no hay, como decían antes los abuelitos. No, y ahora es 4 gotas y chao. Ajá. Porque ahora parecía que iba a llover y nada. Sí, había el pronóstico que en la tarde, pero no, ya esperemos que en la noche un poquito, porque ya se necesita. Hace falta, ¿no? Se hace falta. Sí, se siente un calor bien especial. He oído que en la costa estaba terrible. Oye, no sé. Por lo menos aquí en la sierra, sientes sol afuera, te vas adentrito, ya pasa, pero en la costa en no. En la costa sí que a mí no me gusta mucho por eso. Sí, y te cuento también, Patito, que estuvimos y ha de haber sido el tema de todas las semanas, supongo, lo de la Riobamba Ciudad de las Primicias. De las bandas de guerra, claro. Las bandas de guerra, y estuve ahí un ratito. ¿Qué tal estaba el Cisneritos? No lo alcancé a ver. No lo viste. No, yo sí le vi. Pero oye, sí, en realidad hasta el momento que yo estuve, que ya fueron como las 7 de la noche, todavía no pasaba. Le vi a Salesianos, le vi al Riobamba, al colegio que vino de Guaranda, me parece, de Quito. Estuvimos ahí, ya después ya me despisté. Es que la tribuna estaba al final casi, ¿no? Sí. De hecho al final. Sí, pero se veía la gente, la emoción hoy. Y en verdad, como comentábamos ahí con los compañeros que estuvimos en la transmisión y en toda la logística también, era volver a ser los adolescentes, ¿no? Con los mismos dichos, con las mismas personas, y ves ahí algún compañero que estuvo. Yo no pude ver a ninguno porque para mí las promociones que pasaron del Salesianos, por ejemplo, estaban muy guaguas para mí. Entonces ya, personas adultas, pero para mí estaban muy guaguas. Pero la gente estuvo muy animada, muy emotiva, y se ve también en las expresiones que nos han dado en todas las redes sociales, se ve que la gente sí le gustó bastante. Qué bueno. Y también estuvo el Aquafest, que fue también un éxito rotundo, y bueno, las fiestas se sienten ya, abril, 21 de abril, y viva Riobamba. El clímax era este fin de semana. Sí. Y lunes hay feriado, entonces la gente podrá disfrutar. Pero ese feriado medio raro, ¿no? Porque el lunes ya es feriado y el martes es el desfile también, pues. Claro. Entonces está como medio raro. Pero es que se acoge a la ley de feriados nacional. Así es, así se cumple la ley. Sí, ahí justo mucha gente nos estaba llamando a Calarrea a preguntar que hay rumores de que se iba a adelantar el desfile para el lunes. Digo, no, nada, que el desfile es del martes. Sí, es el desfile es del martes, claro. Y la ruta va a estar también, son casi 21 cuadras que se va a recorrer desde la Jacinto González hasta acá, hasta el Espejo. Entonces son como 65 delegaciones que se van a presentar, va a estar llena de coloridos, llena de alegría. Ahí vas a estar, Patito, tú también en la transmisión, vamos a estar presentes, y bueno, esperemos que toda la gente se anime, salga, y más que todo disfrute, ¿no? Así es, con el respeto debido. Ahora, si dentro de las festividades hay una actividad que vamos a hablar de hoy, ¿no? Y justamente por eso le tenemos a nuestros compañeros de la Dirección de Patrimonio, que a los tiempos nos vemos. Y bueno, tenemos también aquí la presencia de Pablito, a él no lo conocía, recién lo conocí la otra semana. Pablito Larrea, arquitecto.
arquitecto. Y también a Carlitos, que a él, bueno, ya lo hemos tenido por aquí, Carlitos Peña, que es nuestro historiador, y nos vamos a conversar por un tema que es muy interesante y que tal vez Riobamba y la ciudadanía, los que nos escuchan y los que puedan venir a visitar en el Teatro León, les va a interesar. Es Riobamba en la historia, pero en planos. Y el nombre justamente de esta exposición que ustedes van a presentar es Riobamba en tinta. Memoria. Carlitos, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás, Anrita, Patito? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven. Gracias por invitarnos de nuevo. Como siempre, un gusto estar aquí como parte de esta administración y de la Dirección de Patrimonio, ¿no? Un saludo igual a todos los compañeros, ya sabes, de la Dirección de Patrimonio. La Fer Lucano te mando un saludo. Ay, qué linda mi Fer, espero que me escuches, te extraño. Está ahí igual acabando la parte justo de esto, del montaje de esta exposición que tenemos, que se llama Memoria en tinta. Sí, cuando los planos, cuando Riobamba se dibujaba a mano, cuando la arquitectura se dibujaba a mano, perdón. ¿Sí? Es una exposición, es un poquito especial, es un inicio de un proceso que nosotros estamos haciendo de un rescate de unos planos arquitectónicos antiguos, y este rato es una muestra del proceso que se está haciendo, ¿no? No es un producto acabado, digamos, de momento, o sea, no es que hemos hecho ya todo el trabajo y es lo que estamos presentando, sino más bien es una primera puesta en valor de estos planos en sí, pero también del trabajo que estamos haciendo como administración municipal por el cuidado de nuestro patrimonio documental y como... Y cuéntanos cómo lo consiguieron, de dónde salieron los planos, qué se muestra, qué se ve. Ya, ahí bueno, hay una cosa interesante que es de estos... que a veces llegan a ser hasta anécdotas, habían estado embodegados realmente de una forma totalmente antitécnica, o sea, metidos en unas carpetas y en unas bolsas en los talleres durante décadas. Imagínate, son planos que datan de la primera mitad del siglo XX y han pasado administración tras administración y eso ha estado arrumado. Antes también funcionarios que son un poco conscientes han visto que es este tipo de cosas y un poco incluso desde el desconocimiento, pero un poco desde la lógica, dijeron, no, esto debe ser de patrimonio, y habían entregado alguna vez a patrimonio. Aprovechando, digo, siempre estas coyunturas, todo pasa por algo, el alcalde nos había dado unas directrices muy claras en este sentido y es algo que vale rescatar, rescatemos todo el patrimonio documental que podamos. Tenemos presentado incluso un proyecto a él sobre el rescate del patrimonio documental y de ciertos documentos históricos que son relevantes para la ciudad. Entonces, por ejemplo, como Dirección de Patrimonio tenemos las cajas más antiguas de la historia de Riobamba, que es del preasentamiento todo. Estamos dándoles conservación preventiva, haciendo una digitalización, exacto, la FER en lo que es conservación preventiva, trabajando con estudiantes de Pedagogía de la Historia de la UNACH, en la parte de un poco de organización, digitalización, porque es documentación que tenemos que preservar, evitar que se siga usando el físico, pasar a un digital. El alcalde justo quiere esto, ¿no? Hacer una base de datos de toda esta información para que sea accesible a todos. Son documentación pública, histórica, ¿no es cierto? Pero custodiados los originales. Yeah. Entonces eso, en ese caso, en estos planos, igual teníamos como te digo, que nos dejaron de esta forma antitécnica y empezamos este proceso de un poco rescatar esta documentación, sacarle de ese embalaje en el que estaba, y ponerle de principio en lo que es como conservación preventiva, pues en unas mejores carpetas, organizado por años, un poco tipologías para saber qué tenemos. Exacto, en este sentido. Estamos hablando de qué años más o menos. De lo que tenemos hasta ahora, porque también tenemos todavía unas carpetas que no hemos sacado planos, ¿ya? O sea, eso es parte de este proceso, como te digo. Tenemos entre 1910 a 1940 los planos que nos manejamos este rato, sí. Entonces son unos tesoros algunos planos, por sí, tanto por el soporte, la técnica, pero también qué edificaciones están ahí. Es admirable que se hayan conservado también, o sea, claro. ¿En qué clase de material es el que se está presentando? Porque ahora ya no es que se dura ni un día, a veces fuera de los cuidados que se debe tener, ¿no? Claro, sí, eso es un poco lo bueno, como tú dices, la documentación antigua dura. Nosotros tenemos archivos antiguos que tenemos documentos de hace 500 años, 400 años, y la tinta sigue
legible, sigue bien el documento en general, ¿no? Como tú dices, a veces los documentos de hace 10 años ya la tinta se ha borrado, ya no ves. Ya no hay como... De semanas, a lo mejor te pongo un ejemplo así, que tal vez no venga al caso, pero los recibitos que te dan en el supermercado y todo, ¿no? A un mes y eso ya no ves. Sí, entonces, bueno, el tipo de soporte, la tinta usada en ese entonces era una buena calidad, se han mantenido antes a pesar de este ajetreo, este maltrato que han tenido los documentos. Tenemos, obviamente hay algunos que están deteriorados, dañados, cortados, pero bueno, todo es parte de este proceso que estamos haciendo. Y ahí, para complemento, aparte, había una documentación, alguna vez creo que conversamos dentro de este proceso que te digo que nos ha pedido el alcalde. Había una documentación en Casa Vélez botada, arrumada. Claro, sí me acuerdo. Eso está también ya organizado en la Dirección de Patrimonio, tiene una organización básica, al menos en cajas por años, por tipos documentales, y es todo ferroviario, ¿no? O sea, toda la historia ferroviaria. Sí. Entonces, estos pequeños procesos que se lleva a cabo y que es importante porque es un inicio. Y de ahí lo que necesitamos es también dar continuidad y también que la ciudadanía conozca y busque investigar, por ejemplo, nos ayuden con estudiantes con tesis, proyectos, etcétera, ¿no? Para poner en valor, porque es muchísima información. Claro, ya me imagino. Ya viene y ahí interviene también ya la parte de técnica, ¿no? Porque Carlitos más o menos nos ha mencionado la historia de cómo se ha recuperado, pero en estos planos ya viene la arquitectura. ¿Qué tipo de arquitectura? ¿Qué es lo que se va a ver en estos planos, Carlitos? Perdón, Pablito. Buenas tardes, Sandrita, buenas tardes, Patito, y a las personas que nos acompañan. Sí, justamente dentro de este trabajo en conjunto de lo que ha desarrollado la Dirección de Patrimonio, ya dentro de la parte expresiva y lo que es el desarrollo de los proyectos en sí, obviamente es el rescatar y el baluarte que existe dentro de sí, el documento como tal, pero también la impronta o el manejo de la arquitectura en su momento, ¿no? Entonces, dentro de la parte estética, el documento de por sí ya se vuelve de carácter patrimonial. Y luego el tema de su contenido. Su contenido como tal es, obviamente, tenemos ciertas categorizaciones que tienen que ver con casas o patrimonio de carácter más emblemático. Existen otras que son, en cambio, de carácter, llamémoslo, más austero incluso, pero que ya el valor de por sí de la documentación ya le da un contraste, ¿no? Es importante el reconocimiento de lo que se habla de este tema de las técnicas a mano, todo 100% hecho a mano, el manejo de las tipologías de papel, justamente lo que mencionaban, los gramajes y el estilo que cada uno manejaba. Incluso es algo importante entender cómo era esa representación, incluso en el tiempo, del manejo muy elocuente de un elemento técnico, pero también muy cultural, llamado a través de como una memoria técnica que cada plano tiene y que es con 3 o 4 líneas que son súper puntuales, pero también representa también la educación, la cultura, que es la preservación que tiene que Riobamba también. Riobamba es una ciudad también muy reconocida por eso. Entonces también creo que la puesta en valor, la exposición o la finalidad de lo que se quiere hacer ahorita no es únicamente solo el rescate y el generar un archivo, sino también es poner en virtud todos esos componentes y exponerlos, porque también es esa búsqueda de que la ciudadanía nuevamente encuentre ese cariño al patrimonio. Tal vez este es un primer paso, pero también es el reconocimiento de nuestras raíces, en este caso desde la vista urbana o arquitectónica como tal. Entonces la puesta en marcha de lo que en este caso la Dirección de Patrimonio, y obviamente haciendo un conjunto a las festividades de este mes y todo aquello, quiero rescatar también eso, el poner siempre como dentro de un marco, llamémoslo hasta un tanto romántico, pero es eso, el reconocer lo que el lujo existente que era de esta parte de la historia, que es 100% hecho a mano. Entonces va a ser bastante interesante porque dentro de lo que, complementando a lo que ha mencionado Carlitos, se tiene dentro del inventario tal vez apenas
1000, llamemos apenas, porque tal vez si hiciéramos un catastro de los bienes inventariados superarían ese número, pero tenemos cerca de 1000 documentos que se han rescatado, de los cuales se van a exponer recién un número de 120 elementos que van a estar expuestos, pero eso sería la primera base de documentación que nos sirve justamente ¿Algún edificio conocido que esté en planos? El mismo Colegio San Felipe, las fachadas y las plantas en este caso del San Felipe. Sí, tenemos justo el San Felipe, como dice, incluso hay cositas que del San Felipe, ahí cómo iba a ser la capilla, como está ahora, van a ver una variación de cómo le planearon, no muy grande, obviamente, pero sí una variación, ¿no? De cómo está, cómo lo hicieron después. Porque en todas las construcciones uno se planea de una forma, ¿no? Y digo yo por experiencia propia, termina haciéndose de otra forma. Sí, es que en el camino, claro, cualquier cosa puede pasar, dificultades económicas incluso, así que no termines a la altura que querías y no le dan un remate diferente. Y ahí nos pueden explicar, yo no sé, es tal vez una pregunta, ¿por qué eran así los techos de altos? Porque supongo que en estos planos vamos a ver la mayoría con techos altos, ¿no? Justamente, dentro de la composición arquitectónica que tiene que ver con el estilo neoclásico, tiene que ver con... es interesante porque una cosa es ver a través de la mirada técnica, llamémoslo, de una mirada de un arquitecto o un ingeniero, que es interesante porque uno no entiende, o sea, entiende el por qué tal vez en ese entonces no existían cotas de dimensionamiento y todo aquello, pero sin embargo con esos elementos tan simples se lograron generar edificaciones de tanta majestuosidad como digamos el mismísimo Colegio Maldonado, poniendo como un ejemplo. Pero claro, ahí uno entiende que obviamente la altura tiene que ver con una relación directa por el tamaño de las paredes y el sistema constructivo de esa época, que es un sistema portante. Entonces obviamente se manejaba también una relación de escala, que eso ya determina en cambio el ritmo, la armonía, la simetría y todo lo que son en cambio los componentes artísticos que datan en este caso más del tema clásico, que obviamente en el tiempo se van cambiando, mejorando. Entonces obviamente sí se evidencia todo eso dentro de planos, cortes y algunas fachadas, en este caso dentro de la documentación que se ha rescatado. Y en cuanto a la historia, o sea, los planos nos van a contar mucha historia que realmente no están en los libros, Carlitos. Sí, un poco, como te digo, es un inicio nomás, pero ya en esto podemos ver ciertas cosas. Lo más general es... Estamos viviendo una época, todos conocemos las primeras décadas del siglo XX, es una época de boom económico para Riobamba, de crecimiento económico para Riobamba. Es cuando se construyen la mayor parte de estas edificaciones, de estas grandes casonas monumentales. Y en los planos vamos a ver eso, o sea, son los planos que presentan para hacer varias de estas edificaciones. O sea, es justo esta etapa. Pero no solo en esta arquitectura monumental o de las grandes casonas, también tenemos fachadas, casas pequeñas, modestas, digamos, de familias modestas, que están, perdón la expresión, metiéndose en la onda de esta ciudad que quiere un ornato, una visibilidad distinta hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces están modificando fachadas para hacerlas con algún detallito, ¿no es cierto? Claro. Porque también para esa época hay una normativa de ornato, de embellecimiento de la ciudad y todo, ¿no? Entonces, es como que lo que se ha leído un poco sobre eso, tal vez vas y dices, mira, es esto lo que estaban tratando de hacer para la época, ¿no? Entonces, eso de manera general lo aterrizamos en varios de estos planos, se va a ver. Y algunas cosas muy específicas, como decía, lo del San Felipe, entonces obviamente está ahí un poquito de la historia del colegio, de cómo aquí es el cambio que tiene la capilla del San Felipe, que antes tenía una sola fachada recta, es cuando quieren ya hacerle como tiene ahora el reloj con cuatro caras, ¿no es cierto? ¿Y hay documentos tal vez de estos famosos arquitectos, los italianos y todo? ¿Sí? Sí. Sí, justamente dentro del ya... ir catalogando, ir básicamente clasificando toda la información que se tenía.
Entonces, dentro de la composición y todo el concepto que se le quería dar en este caso a la primera exposición, dentro de la parte de darle una guía también, ¿no? Entonces estábamos clasificando toda la documentación y se rescata en este caso unos documentos originales que están ahí, básicamente son de 1930, me parece que es el 1. Y básicamente son de un autor en específico, Natal Tormen. En ese caso es importante porque ahí obviamente también nos da lo que yo decía, el documento pasa a ser patrimonial, justamente por su técnica, la impronta, la firma mismo de por sí. Es sumamente importante, no solo la firma como nombre, sino la firma y la rúbrica, que en ese momento de época era bastante compuesta, muy incluso elocuente la forma en cómo el grafismo de cada persona. Entonces, dentro del rescate de los documentos más emblemáticos estaría, en este caso, tenemos un conjunto de 2 proyectos, o sea, 4 planos que están con la firma original de Natal Tormen. Ya, bueno, vamos a dejarles de ahí un ratito porque tenemos que hacer un corte, no muy largo, pero un corte a la final. Patito. Usted escucha, la historia te cuenta. Relatos del 21 de abril, Batalla de Tapi. Cuando les fue posible ingresar a la ciudad, los realistas, al verse derrotados, se marcharon hacia Quito, donde al poco tiempo se desató la conocida Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, en la que Ecuador alcanzó su independencia. Los miembros del ejército patriota fueron el general Antonio José de Sucre, Juan Galo Lavalle, el coronel Diego de Ibarra, teniente Vicente Castro, coronel Federico Rach, comandante Pérez, capitán Ramón Allende, capitán Charles Sowersby, capitán Morán, capitán Pedro Izquierdo, capitán Florencio Jiménez, capitán Alejo Brauis, de nacionalidad francesa, teniente Abdón Calderón, Manuel Latus, sargento Manuel Díaz, sargento Vicente Franco, sargento Juan Vega. Tomado del portal riobamba.com.es. 21 de abril, Batalla de Tapi. Frases célebres. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Esto es Ciudad Deportiva, el espacio para la información del deporte. Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva. Ámbar Torres se ha consolidado como una de las principales figuras del fútbol femenino ecuatoriano. A sus 30 años, la capitana de las Dragonas del Independiente del Valle no solo destaca por su rendimiento en cancha, sino también por su liderazgo en un proceso de crecimiento sostenido del balompié femenino en el país. Como líder del equipo, Torres fue pieza clave en la histórica consagración de su club en la Superliga Femenina 2024, título que marcó un antes y un después al convertirse en el primero en la historia de las Dragonas. Su rol dentro y fuera del campo ha sido determinante para impulsar a su equipo y servir de inspiración para nuevas generaciones de futbolistas. Ciudad Deportiva. Esto fue Ciudad Deportiva. La información, los datos y lo más relevante del deporte volverá pronto. Ciudad Deportiva. Hacemos una pausa. Inicia el espacio publicitario. Enseguida volvemos con más. ¿Tienes un perrito o gatito en casa? En el Centro de Bienestar Animal Patitas Criar, te ofrecemos el servicio de esterilización para tu peludito. Esterilízalo para evitar camadas no deseadas y proteger su salud. Solo tienes que buscar en internet Esterilización Riobamba, descargar y llenar el formulario. Por último, llevar el formulario lleno al Centro de Bienestar Animal ubicado en el Parque Ecológico. Y listo. Así de fácil conseguirás un turno para la esterilización de tu peludito. Te esperamos de martes a sábado,
de 8 a 13 y de 14 a 17 horas. En Patitas Criar, protegemos a los animalitos. Juntos, cuidamos de la gente. Municipio de Riobamba. En Riobamba, tu seguridad es nuestra prioridad. Por eso la Alcaldía de la Gente implementó los puntos seguros, espacios estratégicos ubicados en distintos sectores de la ciudad, que cuentan con vigilancia permanente y presencia de nuestros agentes de control municipal. Con esta activación, las incidencias y llamadas de emergencia descendieron un 27%. Nuestros vecinos y vecinas ahora cuentan con un lugar de resguardo inmediato ante cualquier situación de riesgo. Así es, en Riobamba no solo hablamos de control, hablamos de protección, de respaldo y de cercanía. Porque una ciudad segura es la que cuida de todos. Somos la Alcaldía de la Gente. Fin de espacio publicitario. Continuamos con la programación. 106.5. Estamos presentando La Historia Te Cuenta, un espacio donde conocemos los inicios, sus personajes, leyendas y toda la riqueza cultural y patrimonial de Riobamba. Ahora sí, seguimos con nuestro tema. Aquí estábamos conversando allá atrás de micrófonos de una anécdota que nos estaba conversando Pablito y el Carlitos sobre cómo encontraron esto de la firma y la rúbrica de Tormen, ¿no? Natal Tormen. Sí, bueno, un poco, como decía el Pablito, es una de las cosas relevantes entre todo lo que se ha encontrado, pero justo había un plano que estaba como que en la casa, más que la casa, una oficina que se mandaba a hacer Natal Tormen. Y yo le había ubicado solo eso, pero no me había fijado en la rúbrica. Y ya viendo bien estos días vemos que no solo ese, sino estos otros 3 planos, porque son 4, la rúbrica es de Natal Tormen, ¿no? Entonces, claro, sí fue un poco, nos puso a correr ese rato porque no es cualquier cosa, pues. Claro, Natal Tormen es del que hace aquí el edificio de los correos, pues, o sea, claro, de los famosos arquitectos que vienen acá junto a los hermanos Rousseau de Bella y eso, Vista, de todo. en estas épocas mismo de auge económico, ¿no? Entonces, claro, ahí todos querían ver, compañeros arquitectos, pues obviamente más relacionados con el tema y todo. Entonces eso también nos hizo cambiar un poquito incluso el orden de la muestra, de la exposición, para que vaya un espacio pequeño pero dedicado a él. Sí. Oye, Carlitos, tengo una pregunta. En la mañana la señora directora nos manifestaba de que el material de esos planos es interesante, ¿no? Porque el papel es distinto, hay pergamino, hay otras cosas, nos decía, y nos llamó la atención que nos explicaba que uno no sé si es de Tormen mismo, que dice que está en un papel azul, sí, y con blanco. Entonces decíamos que quizás alguna reacción química, no sé, más o menos ustedes describen cómo es eso. No tanto reacción, de hecho es el soporte mismo y la tinta así, porque tenemos otros planos también de este archivo del ferrocarril, que es esa misma técnica, digamos, ¿no? sé si el papel tiene algún nombre. O sea, el soporte es azul, es un papel azul y la tinta es blanca. Tal vez el tema más del tipología de papel, incluso el color, tiene que ver con el hecho de un estilo. O sea, como la firma, nuevamente. O sea, incluso actualmente un arquitecto puede manejar su estilo de forma propia. Manejar una técnica color, una técnica blanco y negro, tipología de papel. O sea, se podría incluso presumir que uno puede hacer una impresión en un documento en negro con tinta blanca, etcétera, etcétera. Pero tal vez esto habla mucho del estilo de él. Entonces el estilo de él o su forma también de presentar el proyecto era a través de este tipo de papel de color azul con tinta blanca. ¿Qué azul es?
azul es un azul entre azul marino o azul eléctrico. Obviamente ya sí. Tengo que ir a ver. se ha ido perdiendo tal vez el desgaste en el tiempo, sí, pero es interesante porque resalta dentro de toda la documentación existente. Entonces, claro, yo asumo más que es el estilo con el cual él presentaba sus proyectos. Entonces, nuevamente, es una forma elocuente de detallar quién lo hizo, cómo lo hizo, qué técnica usa y la firma como tal. Genial. Entonces, eso tiene que ver más como un sentido de cómo el arquitecto siempre ha estado también relacionado con la parte artística. Entonces, ahí es el momento en que un documento técnico pasa a ser una especie de cuadro. Y tal vez es algo que dentro de la escala, hablemoslo del nombre como tal, sabiendo que eran ya en esta época reconocidos, esos también sí estaban viajando en el tiempo, o sea, sabían que sus documentos en cualquier momento se podían transformar en elementos de colección. De historia, claro. Prácticamente es así. Y ahorita se lo constata, porque es eso. Incluso los documentos que no tienen un valor de una firma como tal, porque son más de carácter anónimo, llamémoslo al momento, pero sí tienen también un valor como pieza o como arte en cualquier momento del tiempo. Una pregunta que se me saltó ahí, que después el Patito quiere hacer otra pregunta, es en esta parte de arquitectura, igual cuando ustedes estudian arquitectura, estudian la historia, no digo de la arquitectura en sí, sino la historia de la ciudad, de alguna específico. O sea, sí, dentro ya del margen académico, nuestra formación como tal, dentro de la parte arquitectónica, claro, existe dentro del pensum o todo lo que nos dan, la parte de historia de arquitectura como tal. No está siempre enfocada como a una raíz o, llamémoslo así, como a una ciudad en específico. Obviamente hay características desde historia del arte o historia, llamémoslo a escala internacional, y obviamente que hay también un espacio en el que se da a lo que sería de escala nacional o patrimonio como tal. Creo que ya entrando ya a profundidad sí se debe anclar ya una especialidad como tal, ¿no? Pero lo lindo de esto es que, claro, como dirección de patrimonio es nuevamente esa idea de exponerlo justamente a la ciudadanía, no únicamente al margen técnico o arquitectónico, porque a la final también es incluso reconocer el hecho de que esta casa existe aún, o esta casa está en tal calle. Entonces vamos a caer en esa dinámica de leer un plano, ver la dirección y tal vez irla a identificar o reconocer. Ahora, otra pregunta. ¿Se puede con estos planos que ustedes, digamos, con lo que tú dices de que tal vez esta casa todavía existe, pero está ya destruida y está un poquito mal, ¿no? ¿Se puede con estos planos tal vez hacer algún tipo de rescate, darle las orientaciones a los dueños? Eso es un tema sumamente importante e interesante. Como dirección de patrimonio, lo importante es el rescate, la conservación, la preservación del patrimonio como tal, tanto material como inmaterial. Pero ¿qué es lo importante acá? Que incluso solo el hecho de tener una documentación histórica, eso ya le genera, llamémoslo como una especie de candado, pero le suma más al bien patrimonial en existencia. ¿Qué es lo que nos ayuda a complementar? Es tal vez justamente el rescate o la restauración, que vamos a tener los datos específicos de cómo se pensó, qué es lo que se quería y todo aquello. Pero también nos abre la posibilidad de entender que incluso en la época sí se permitía modificaciones, siempre respetando el ornato, justo lo que mencionaba Carlitos. O sea, la palabra ornato es muy usada incluso dentro de esa memoria técnica corta que cada documento lleva. Pero tal vez nos abre ese margen de posibilidad de entender que una documentación que se la va a actualizar nos podría servir como un contraste para entender hasta qué alcance podemos hacer ese nivel de remodelaciones. Entonces es importante porque la documentación nos permite en cambio sí rescatar, pero también poner en contexto el hecho del valor, o sea, el valor patrimonial, el oro en polvo, que hablando con muchos especialistas de patrimonio han mencionado que Riobamba es eso.
Riobamba es una ciudad que tiene oro en polvo, pero también tenemos que regresar esa mirada nosotros como ciudadanos, es sumamente importante, y hacer énfasis en nuestro patrimonio porque todavía estamos a tiempo de poder conservarlo, preservarlo y tal vez llevarlo a otro nivel o a otra instancia. Entonces eso es sumamente importante. Claro. Y tienen los documentos, no sé si, como tú dices, una bitácora o una historia, algún documento que te diga, bueno, en esta casa vamos a construirla de invento de adobe, de esas cuestiones, ¿también incluye eso? No tenemos bitácoras como tal, únicamente especificaciones de carácter técnico, ornato, o sea, elementos ornamentales, llamémoslo así. Incluso hemos encontrado planos modificatorios, eso es interesante porque se detalla cómo es una modificación en la época, cómo se respeta el ornato, qué es lo que solicita el propietario, y la gráfica, en donde el cambio de un portón, el cambio de una ventana por puerta, se la hace y se la grafica de forma técnica, en donde esa es la solicitud que hace al municipio y obviamente tiene la asumida y en este caso la aprobación por parte... Y ahí, a través de esos documentos, en fechas, ¿qué tan ágil era la aprobación de estas modificaciones? ¿Se puede ver? No, de momento no, porque claro, como solo tenemos los planos aprobados ya, no tenemos justo como decías, tipo una memoria técnica de cómo fue el proceso, cómo fue el trámite, ¿no? O sea, esa parte no tenemos todavía, justo es parte de todo lo que tiene o lo que tiene que conllevar este rescate. Necesitamos una investigación súper profunda a partir de esta documentación, porque no es solo la edificación en sí, lo que se está construyendo, el porqué en ese lugar, etcétera. Tenemos además los funcionarios que en ese momento, o sea, nos dan nombres y cargos de funcionarios, nombre de la oficina de obras públicas, pone un sello también una dirección de higiene, por ejemplo. Entonces, alguien tiene que también ponerse a investigar toda esa tramitología de cómo para la época se aprobaba un plano, ¿no? Y habría que ver qué tiempos llevaba y todo, y ver si era más o menos que en la actualidad, por ejemplo, hacer un comparativo así. Sí, de cuando los compañeros hacen los de obra mayor o obra menor en la actualidad. Menor y todo, exactamente. Patito, tenía una pregunta. Tenía la pregunta, así que me quedé con la duda. ¿Cómo delimitaban antes los planos? ¿Cómo han sabido delimitar antes los planos, los terrenos? Exacto. Por ejemplo, hoy veo que ponen los puntos de referencia, GPS, bueno, como hoy está ahí casi estructurado en las calles. ¿Cómo se sabía hacer antes? Y otra pregunta, ¿todos son exactamente hechos los planos, qué sé yo, con reglas? ¿O se encontraron por ahí como que a mano alzada, no sé? A ver, no sé, de la parte de la delimitación sí es, hay dos cosas ahí, obviamente para la época estos agrimensores, si no estoy mal que era la palabra, un poco los que hacían las mediciones de terrenos y todo, eran los que definían los linderos de propiedades en general de tanto del urbano como de lo rural. En lo urbano se maneja mucho la parte de la vecindad, digamos, ¿no? O sea, claro, nombran calles, que eso nos da una referencia bastante buena. A veces hay que investigar un poquito porque es una calle que ha cambiado de nombre, por ejemplo, también. Pero también el otro lindero es el señor tal, casa del señor tal, predio del señor tal, ¿no es cierto? Entonces, o la tercera casa yendo hacia donde la señora tal, ¿no es cierto? Entonces, claro, es una forma de que en la época se entendían. Sí, creo que una ciudad tan pequeña conocían dónde era específicamente la casa, ¿no?, de la señora de ese apellido. Actualmente nos es muy difícil ubicarnos si es solo unos datos así, pero bueno, es parte de esta parte de investigación al tratar de determinar específicamente dónde. Sí, en cuanto a los plazos que decía un poco, si es todo a regla, mano alzada. Tratar de hacer las líneas rectas. Básicamente sí es más un tema de carácter técnico. Por ahí hay un par de documentos que sí manejan ya un nivel de 3D, llamémoslo así, que son a nivel de axonometrías, pero todo es un modelo técnico. O sea, al ser planos de aprobación, son de carácter técnico. Lo interesante sí es justamente el valor de lo hecho a mano, que ya lo mencioné, que fue justamente el tema de que se denota, bueno, en arquitectura lo llamábamos los achurados,
cómo van haciendo en este caso los símbolos de la piedra, cuando es la teja, o sea, el detalle. Las especificaciones a veces de la trama que tiene una puerta, no únicamente solo las puertas con alegorías, sino también hay puertas únicamente amaderadas, y todo eso está representado. Creo que obviamente, como mencionado Carlitos, es interesante que esto es una primera muestra. En el trabajo que se va haciendo más adelante es justamente que ya tenemos una primera base, que es en cambio la identificación de estos elementos. Y hace entonces como tener una especie de catastro de la documentación anclada en cambio ya en ciudad. Y hay algunos que hemos encontrado y digamos la puerta sigue tal cual y está dibujada y como que la hubieran calcado. Y, o sea, tienen fotografías y todo. Claro, eso. y entonces es la puerta que está en un estado actual y la del plano. Entonces es interesante ver el detalle, digamos, el detalle hecho a mano, que era de carácter técnico, pero de forma constructiva sigue estando de forma existente en la ciudad. Muy interesante, Patito, hay que irnos a dar una vueltita. Mañana vamos a estar ahí, no, mañana, el día jueves, nosotros como comunicación tenemos un evento grande también, que va a ser todo el día, y va también algunos estudiantes de la UNAS, del SPOS, de algunas universidades que se han invitado, y hay que aprovechar ahí para que vean toda. ¿Hay alguna guianza, alguna explicación? Esa es la pregunta. Sí, bueno, obviamente hay unas informativos, digamos, va a haber unos paneles informativos, pero el acompañamiento de las personas de la Dirección de Patrimonio un poco sobre todo para contar el por qué así la muestra, ¿no? Que es un poco, porque tal vez llame la atención incluso en que la manera en que está montada la muestra, ¿no? ¿Ya? Es un poco novedosa, digamos, también lo hemos hecho el genio creativo aquí con el Pablito. La nueva adquisición. Una puesta en escena un poquito diferente, con materiales accesibles, también obviamente sí, un poco de autogestión de la dirección en ese sentido. Entonces, ¿y por qué esos planos? ¿Por qué no de otra manera? Queremos estar presentes ahí para explicarle a las personas que vayan justamente el que es un inicio de, o sea, lo que te decía, ¿no? Claro. O sea, es un eso te iba a inicio comentar, preguntar más que comentar. Ya terminada la exposición, va a estar hasta el 25 de abril, me parece. 24. Hasta el 24 de abril. Después de esto, ¿qué va a ser de esos documentos? ¿Cómo los van a tratar? ¿Dónde los van a almacenar? ¿Qué sigue después de esto? Claro, la idea justamente es, bueno, volverlos a sus contenedores provisionales que están ahora, luego de este proceso que se ha hecho organización. Aprovecho para agradecerles los pasantes que están colaborando con nosotros de la carrera de arquitectura, también de la UNACH, justo ellos también nos están ayudando en este proceso. Siempre la ayuda de los chicos de las distintas carreras que nos ayudan a la Dirección de Patrimonio es valiosísimo. Y pues pasarles a estos soportes, digamos, para conservación hasta poder seguir organizando, tener todo organizado, porque como te digo, tenemos igual unas carpetas que todavía no hemos abierto, eso no sabemos qué hay. ¿Qué sorpresas tendrán ahí? ¿Qué sorpresas más habrá por ahí? No sé, pero como te digo, como es un proceso, tenemos que ir viendo de a poco, seguir organizando ese archivo, tratar de ir mejorando la parte de conservación técnica, una planera, alguna cosa así, para poder ya tener en un porque estado. sí, sería bueno también ya pensar en el futuro de estos planos, ya tenerlos en exposición permanente en algún museo, ¿no? Aquí mismo, por espacios es difícil, pero sí se debería pensar. Sí, o sea, de una manera de que se vuelva un fondo, de hecho lo hemos llamado el Fondo Planos Arquitectónicos, no está parte todavía del archivo municipal, tiene que en algún momento pasar a ser parte del archivo histórico municipal, de hecho ese es el pedido del alcalde, que se potencie el archivo histórico municipal con toda esta documentación histórica relevante, y una vez que sea un fondo, claro, se pueda sacar, si necesita algún museo, una parte de la exposición, pues se saca para una muestra rotativa en los distintos lugares, ¿no? Pero completando igual el proceso de organización. Bueno, eso ha sido, y hagan la invitación a todas las personas. Hay una cosa que también, antes de que darles el paso, es
todas las personas, yo creo que de todas las personas que tienen un plano, algún objeto, algún mueble, alguna situación que sea considerada o que crean que sea histórica, que tenga este valor patrimonial, sí debería acercarse, no con el afán de que done o que, sino simplemente para sacar esa documentación, ¿no? Para tener esa documentación ahí como parte de la historia de Riobamba. Una vez hicimos con esto de memorias de la Casa Vélez, se hizo una campaña, un pedido a la ciudadanía que si tenía algún objeto de los ferroviarios, que se done, ¿no? No se tuvo mucha acogida, pero sí la gente sí deberíamos pensar en eso, porque yo, por ejemplo, digo, si yo tengo algo que represente esto de la historia, cualquier tipo de historia, si yo no dejo ahí, puede perderse, puede romperse, puede lo que sea, y eso se va a quedar ahí. Sí. Y se pierde. Sí, o sea, en ese sentido, Sandrita, bueno, siempre es, de principio, pedirle siempre a la ciudadanía la conservación de lo que tenga, dentro de los distintos ámbitos, ¿no? Tú sabes, si tienen alguna pieza arqueológica, no pueden ser propietarios de ese objeto arqueológico, pero sí, por ejemplo, meros tenedores. Hay unos procesos en los que la ciudadanía se vuelve un poco consciente de lo que tiene y dice, bueno, yo voy a cuidar, y el Estado le reconoce, por ejemplo, ese derecho de, bueno, llegó a tus manos por alguna razón, y aunque es propiedad del Estado en lo arqueológico, te damos la mera tenencia para que tú cuides. En lo que es bienes muebles y bienes documentales es otro tratamiento, digamos, ahí sí puedes ser tu propietario de un objeto, de un bien mueble o de un bien documental, pero ahí sí es más una cuestión de concientizar a la ciudadanía, como tú dices, para que comparta eso. Tal vez no donar, porque al final es de ellos, compraron herencia, lo que sea, pero no podemos, incluso tal vez no se puede tener el espacio para decir dónennos y después dónde ponemos. O sea, embodegamos, no es la idea, ¿no? Pero sí unos procesos de, bueno, aquí hay esto, le abro para que la gente pueda ver, en el caso de bienes muebles, o si tienen algún documento histórico relevante, pues, o sea, obviamente conservar y digitalizar y que haya acceso, que es lo que estamos tratando nosotros también, ¿no? O sea, es documentación que debe servir a toda la ciudadanía. Bueno, chicos, ahora sí, hagan la invitación. Primero que todo, gracias igual por el espacio, por permitirnos estar acá, comunicar y obviamente transmitir en un inicio la intención que tenemos como Dirección de Patrimonio. Nuevamente yo creo que acá no solo es una exhibición o verlo a través de una mirada técnica, sino tal vez sí evocar a lo que decía Carlitos, que es el respeto, el poner en valor y nuevamente el rescate de nuestro patrimonio. O sea, es una intención que como unidad de trabajo, yo creo que en nombre de nuestra directora nuevamente, de todo el equipo que estamos conformando, tanto técnicos, pasantes, etcétera, la intención es esa, o sea, realmente evocar a que la ciudadanía no niegue lo que es el patrimonio como tal de nuestra ciudad. Entonces este es un indicio, un primer complemento también, porque tenemos obras emblemáticas que las hemos venido rescatando, trabajando o incluso dando mantenimiento, pero esto complementa ese trabajo en cambio físico, ¿no? Entonces también hace un llamado a la memoria y bueno, la invitación es a eso, ¿no? Que aprovechando el tema de las festividades y todo aquello, que nos visiten. Vamos a estar en la segunda planta del Teatro León. Hemos generado ahí una especie de base conceptual donde se han definido ciertos espacios que son importantes para que se vaya reconociendo todos estos elementos. Va a estar abierta la galería a partir del día de mañana hasta el viernes 24, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y básicamente es una exposición tipo galería abierta libremente a todo el público. No tiene ningún costo, es básicamente un aporte que nosotros como Dirección de Patrimonio, a través de la Alcaldía de la Gente, hacemos para la invitación a toda la ciudadanía para que nos visite y básicamente también
recordemos y acojamos Y nuestro conozcamos, patrimonio. ¿no? Y Ajá, valoremos y querramos. Así Justamente. es, Carlitos. Sí, bueno, creo que los datos que ha dicho Pablito son los claves de esta exposición que ponemos, el por qué, el cómo, que buscamos un poquito de esto. Solo agregar tal vez el hecho de vengan y también interésense un poco en generar propuestas a partir de lo que vean, porque tal vez haya los gremios de arquitectos, de ingenieros que digan, mira, tienen eso, pues queremos nosotros plantearles un proyecto, chévere, trabajemos en conjunto la alcaldía con los gremios, ¿no? O sea, Así es. siempre estas Las universidades alianzas igual. estratégicas, sí, entonces eso también es un poco la idea de esto, y lo que más también que la gente entre y vea, juegue un poco con lo que decía el Pablito, de ver en qué calle es, ver si se acuerda de si todavía Claro, hay la se casa. traslade en el tiempo. Esto siempre es una retroalimentación, Sandrita, tú sabes, no todos sabemos todo, entonces Claro. nos nutren a veces, pucha, con unas historias que nosotros ni investigando 10 años habríamos encontrado, ¿no? Aparece por ahí un señor, dice, miren, esa casa pasó tal cosa. Y es una locura ya cómo es un aporte, así es. sí, cómo nos aportamos mutuamente en ese sentido. Entonces creo que esa es la idea en este sentido. Bueno, chicos, yo les agradezco a ustedes haber compartido con nosotros todo lo que vamos a tener, lo que vamos a ver en la memoria en tinta de la arquitectura, de los planos arquitectónicos que ya forman parte de la historia. Y bueno, el espacio está abierto, tenemos pendiente también otros temas con el Carlitos, que por muchas cosas no hemos podido concretar, pero igual vamos a seguir Con hasta gusto. que todo se nos dé. Bueno, a ustedes, amigos, también muchas gracias por estar con nosotros. Patito, nos estamos viendo el día sábado, que en el desfile de la alegría. Recuerden que va a estar muy lindo, muy hermoso, mucho colorido, mucha danza, mucho arte, pero también con mucho respeto. Por favor, las basuritas, llévense a la casa, pongan en un basurero, en un contenedor, no lo botemos en la calle. Y esto hasta el día sábado. Por hoy termina. La historia te cuenta. Seguiremos conociendo toda la riqueza